To Trump or not to Trump es la cuestión. Retar o ignorar, reaccionar o callar. Así ha tenido al mundo entero el terremoto Trump, que sigue generando secuelas. Y la primera, el día de hoy, temprano en la mañana, en la conferencia del pueblo, cuando Claudia Sheinbaum dice: se ha abierto la conversación entre México y Estados Unidos. Fuimos la primer llamada que tuvo ya como secretario de Estado Marco Rubio. Es que el día de ayer hablaron ya por teléfono el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado Rubio, iniciaron ya las conversaciones. Fue una muy buena conversación, muy cordial. Se habló de temas de migración, de temas de seguridad, y a partir del día de ayer pues inician ya estas conversaciones, que es muy importante que todos lo sepan. El día de ayer yo les dije que la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump había sido como un terremoto cuya magnitud aún desconocíamos, pero que estaba generando alertas de tsunami en distintos puntos del mundo. Tal es así que no solo Donald Trump ha sido un tema de discusión en Palacio Nacional, y se ha tenido además que responder no solamente con palabras, sino con hechos, como los estuvo describiendo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya se echaron a andar los centros de atención migratoria, van a viajar no solamente a Ariadna Montiel de la Secretaría del Bienestar para ver que se estén instalando estos centros que van a ser los del primer encuentro para personas deportadas o para quienes pues deciden regresar de manera voluntaria, o que por cuestiones humanitarias México ha decidido brindar este abrigo a tantos venezolanos, haitianos, cubanos. Pero miren, yo aquí en Ciudad de México he visto hasta personas del Congo, del Senegal, tantos migrantes que ya saben que ya no habrán citas del CBP y que tienen que empezar a decidir qué es lo que harán. Perseguir un sueño americano, pero ya de manera ilegal, regresarse. Todo esto en la mañana. Le he pedido a la secretaria de Bienestar que pueda ir a supervisar algunos de estos centros, y otros secretarios que también van a estar supervisando para poderlos, pues para supervisar que lo más pronto posible estén. Y también otro tema que es importante, porque hoy salen los medios, el día de ayer no hubo, incluso hubo menos recibimiento de mexicanos que en días anteriores. Entonces, para que, como dije ayer, todo lo pongamos en su lugar, vamos a apoyar a nuestros hermanos y hermanas que regresen. México te abraza es el programa, y aquí en México siempre serán recibidos con los brazos abiertos, y además México está viviendo un momento estelar. En los consulados, que el canciller pues está dedicado prácticamente la mayor parte del tiempo ahora a estar coordinado con los cónsules, y un equipo también para ver el tema de la atención telefónica, todos ellos, para el apoyo legal y en caso de que sean deportados o en caso de que quieran regresar de manera voluntaria, pues este apoyo que les vamos a dar. Y los centros de atención se están instalando en este momento. Esperamos que en unos 3, 4 días, en parte por eso va Ariadna y otros secretarios para poder pues tener estos centros de atención lo más pronto posible. El tema más delicado junto al tema migrante es también el tema comercial, el tema de las tarifas con las que amenazó Donald Trump. El día de ayer lo vimos, la presidenta Claudia Sheinbaum dice: pues vamos a empezar las pláticas
ya se hizo este primer acercamiento, aunque no nos han dicho. Dijo la presidenta, se habló del tema de seguridad y se habló del tema de la migración. No dice nada del tema comercial y todavía tendremos que ver qué es lo que dice el canciller Juan Ramón de la Fuente, que es la agenda que se seguirá, con qué contactos, qué dependencias y qué es lo que vendrá hacia adelante, porque ya incluso hay preguntas sobre si habrá un encuentro presidenta Claudia Sheinbaum, presidente Donald Trump. Fueron las conversaciones y como lo he dicho, yo estoy convencida que vamos a tener acuerdos en los distintos temas. Entonces, inician las conversaciones y vamos a estar informando aquí en la mañanera los avances. ¿Pero sí tiene algún momento contemplado? En este momento no, vamos a esperar, como os digo, pues día con día. Sobre este tema, ayer la visitó el copresidente ejecutivo de Televisa, Bernardo Gómez, quien tiene buena relación con Donald Trump. Preguntarle si él le va a estar ayudando de alguna forma a tener un vínculo con el gobierno de Estados Unidos o qué temas trataron en este encuentro, presidenta. No, el día de ayer hablamos de temas que tienen que ver con varias inversiones, principalmente de ICA en el país. Pues le pregunté porque estuvo ahí en la toma de posesión, que cómo estuvo, pero es una reunión normal de un empresario con la presidenta, transparente. Aunque ya no se insistió en ese tema, recordar que Bernardo Gómez fue el que pactó con Jared Kushner la primera visita de Trump a México cuando Peña Nieto, siendo candidato, y luego posteriormente una serie de entrevistas de Univisión con el que era el candidato aún republicano para gobernar en 2025. Pero en todo ese tema bilateral, también ya vimos cómo se ha decantado la oposición de los gobernadores, que lanzaron un comunicado, un desplegado, en el que se suman junto con las demás entidades de la República, 31 entidades de la República y la Ciudad de México, que dicen vamos a caminar de la mano de la presidenta o del gobierno de México. Lo anunciaba así la presidenta, pero una ruta muy distinta la de los partidos de oposición. Todos los 31 gobernadores y la jefa de gobierno firman este comunicado de la Conferencia Nacional de Gobernadores y Gobernadoras en defensa de nuestra soberanía y bienestar de las y los mexicanos. Expresamos nuestro pleno apoyo a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos y su liderazgo, reconociendo su compromiso con los principios democráticos, la unidad nacional y el fortalecimiento de nuestro país. Reafirmamos nuestra disposición para colaborar de manera institucional en beneficio de todos los mexicanos. Y hablan también pues de la importancia de defender a nuestra soberanía y a las y los mexicanos en el exterior. Y firman todos los gobernadores y gobernadoras, la jefa de gobierno. Es algo muy bueno, muy importante, porque independientemente de los partidos políticos, en el caso de los gobernadores, decidimos trabajar juntos para el bienestar de México. Entonces agradezco mucho, la verdad, el desplegado y habla pues de esta coordinación que tenemos con todos y con todas, independientemente del partido político al que pertenezcan. Que no es así con otros, pero bueno. En materia de política interna, hemos visto en el Senado de la República que hubo un llamado por parte de Gerardo Fernández Noroña. Dijo, este es el momento en el que tenemos que cerrar filas por la patria, por un tema de soberanía. Pero no todos los partidos han caminado del lado de los aliados de la 4T y más o menos en estos dos extremos estamos. Llamado particularmente a la oposición
a construir este acuerdo nacional y esta coincidencia en la defensa de nuestro pueblo, de nuestra independencia y de nuestra soberanía. Larga vida al pueblo de México, larga vida a los migrantes, héroes y heroínas de nuestra patria, larga vida a nuestra independencia y soberanía nacional y nuestra apuesta absoluta a fortalecer el liderazgo de nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con este acuerdo de unidad nacional. Muchas gracias por su… Nosotros queremos fijar nuestra posición respecto del nuevo gobierno de Estados Unidos, enfatizando 3 puntos. En primer lugar, un llamado en especial al oficialismo, pero en general esto incluye a gran parte de la comentocracia, a dejar de minimizar el problema particularmente en 2 aspectos: el tema de las deportaciones y el tema de los aranceles. O sea, urge dejar de repetir esta tontería de que los presidentes demócratas deportaban más que los republicanos. Porque lo que hay que entender es que hay de deportaciones a deportaciones. No es lo mismo deportar a una persona que acaba de cruzar la línea fronteriza, inclusive varias veces, que hacer una redada en Chicago, encontrar a la mitad de la familia en la casa, deportarlos, dividir a la familia. Eso causa una crisis humanitaria. Y segundo, el tema de los aranceles. O sea, la otra tontería repetida es, pues si nos ponen aranceles, se los ponemos de regreso. Esto es matemática elemental. Ellos nos exportan solo el 16% de lo que le venden al resto del mundo. Nosotros les exportamos más del 80%, pero ahí no acaba el nivel de asimetría. Para ellos las exportaciones, Estados Unidos no es un país exportador, representan solo 7 puntos de su PIB. Para nosotros las exportaciones representan más de 1/3 de nuestro PIB. Entonces, cuando uno hace la matemática, resulta que si nos ponen aranceles y los ponemos de regreso, el golpe a nuestra economía es 23 veces mayor. Por eso nuestro llamado a dejar de minimizar el problema. Y aunque es cierto que no es lo mismo, aunque como países somos iguales, habrá que recordar y subrayar que no, Estados Unidos no es un país exportador, pero sí es un país importador y los aranceles le afectan vía importaciones con mucha inflación y también vía importaciones encareciendo todo lo que ellos producen y pretenden vender o exportar. Pero yo decía que Donald Trump tiene al mundo entero bailando al ritmo que él nos ha tocado, el de su famosísimo YMCA, y evidentemente él le encanta estar en ese rol protagónico, en el que las palabras pesan más que los hechos, las palabras tienen un sentido, las de su discurso, quizás más exagerado que lo que dicen los propios decretos. Pero, como insisto yo, ha tenido al mundo dando respuestas variopintas. Por ejemplo, el premier de Canadá, Justin Trudeau, que primero viajó, le rogó, le suplicó, pues ya decidió, destituido casi que del cargo, que ya se va a poner flamenco, y el día de ayer convocó a una conferencia de prensa en la que le dijo trompa por trompa y dólar por dólar. Básicamente esa fue la respuesta. Tarifa que nos impongas, tarifa que te devolvemos, cabrón. And we stand at the ready to work with the United States to create a booming and secure North American economy. The alternative for them would be more resources from Russia, China, or Venezuela. Canada is a safe, secure, and reliable partner. If the president does choose to proceed with tariffs on Canada, Canada will respond. And everything is on the table. Working in unison with Team Canada, as Team Canada, with business leaders, organized labor, civil society, indigenous leaders, and premiers from coast to coast to coast,
We are prepared for every possible scenario. La conferencia además tenía ya ahí a las secretarías involucradas a dar respuesta inmediata a cualquier subida arancelaria por parte de Donald Trump, que dijo que el 1 de febrero iba a comenzar con un 25% para los casos de México y del Canadá. Porque son importantes los acuerdos comerciales y la relación con otros países. Evidentemente, pues el TEMEC es muy importante, pero nosotros tenemos un objetivo que es seguir impulsando la producción en nuestro país. Entonces, en esa perspectiva también estamos revisando este acuerdo comercial con Europa, que en efecto va muy avanzado y ya informaremos en su momento. Y pues en el no nos vamos a dejar están quizás los más amenazados por el ánimo imperial de Donald Trump, por el ánimo, pues ya lo vimos, expansionista, pero a la vez aislacionista. ¿Qué es lo que está buscando Donald Trump? Pues quiere hacer America Great Again, una América fortalecida con lugares estratégicos. Y por eso ya desde hace días esta intentona de decir que va a comprar a Groenlandia. Y no solo eso, sino que muchos de los legisladores que acompañan en este frenesí de pensarse como una potencia creciente y a la vez cerrada e imperial, pues ya tenemos incluso participantes del poder legislativo que están haciendo propuestas, de verdad, hay que levantar oído, propuestas de cómo se puede comprar Groenlandia. Ahora, para comprar, algo debe de estar en venta, aunque claro, en el razonamiento trumpista todo tiene un precio. Y por eso salió un legislador de Dinamarca a decirle: Trump, te voy a hablar en tu idioma. ¡Fuck off! O sea, chinfla tu loma, algo así. Tradúzcanlo ustedes, pero sobre todo escúchenlos, porque de pronto un insulto al vecino incómodo, pues nos cae al resto bastante cómodo. Sale. Let me put it in words you might understand. Mr. Trump, f*** off. If correct. Ahora, los retos directos, por eso les digo, en este tu Trump o no tu Trump, pues depende dónde estés en la parte de la ecuación y qué es todo lo que tienes que ganar y lo mucho que tendrías que perder. Y justamente esto ha ido definiendo las distintas estrategias. La de México es: déjame ver qué es lo que es real y solamente voy a actuar conforme a lo que está escrito y a lo que me vayan comunicando de manera directa, no los discursos trumpistas o su Truth Social, donde vemos que además ya está activo y desatado. Lo de él es quizás la demagogia y satisfacer a un electorado que él quiere tener todavía cautivado y interesado por todo lo que él pueda decir, proponer y hasta mentir. Sí es importante, porque ¿por qué no me ponen la gráfica de ayer y todavía está hasta el 20 de enero ya? El número de personas que llegan a la frontera norte, que ha disminuido de manera muy importante. Esto es muy relevante, porque es un trabajo al que le pusimos mucha atención desde que llegamos al gobierno, que permita, pues, de manera humanitaria a las personas que llegan al sur de nuestro país, pues orientarlas, darles opciones en nuestro país
o si de manera voluntaria quieren regresar, regresan. Porque hoy pues no tiene caso que lleguen a la frontera norte, ¿verdad?, dadas las condiciones que ha planteado la nueva administración de Estados Unidos, del presidente Trump. Miren, es que motivos para el miedo los hay y reales, no solo por la narrativa de Trump y de los gobernadores que han sido sus aliados, como el de Texas, Greg Abbott, o el de la Florida, que ya estuvo circulando, les digo, panfletos de cómo las policías se tienen que acercar a quienes sospechan son migrantes, cómo van a facilitar traslados para llevarlos justamente a centros de detención, un largo etcétera de medidas con las que Florida se dice listas para este ánimo deportador. Pero no solamente son estas acciones. Por ejemplo, el día de ayer ya se dio a conocer que al ICE le quitan, o más bien, al ICE ahora le están autorizando, el ICE es la autoridad que detiene migrantes, le están facultando para poder desarrollar redadas en cercanías de iglesias, de parques infantiles, de escuelas, todos estos lugares que se percibían como santuario para la población sin documentos. Si sentías que te iban a agarrar, pues te metías en una iglesia, y tenemos casos de hecho muy famosos de una migrante mexicana que vivió en una iglesia durante más de un año. Ella era de una comunidad muy cercana a Iguala y resistió así su deportación. Bueno, estos sitios que eran considerados casi como santuario o como lugares donde no podía operar de manera libre y con el lujo de violencia que se le pudiese antojar al ICE, fueron quitadas esas restricciones. Y no solo eso, los consulados de nuestro país que están pues distribuidos en las principales ciudades donde hay población de paisanos, de mexicanos, de mexicoamericanos en Estados Unidos, en todos los estados de Estados Unidos, ya empezaron a circular pues estos distribuibles en los que se indican cuáles son los derechos y qué es lo que debe de hacer un mexicano si es detenido por un elemento de del ICE, justamente de la migración o de las policías. En primera, si tocan a tu casa, no pueden entrar si no tienen la orden de un juez. Te tienen que mandar por la ventana, es decir, en estos escritos o en estas papeletas se dice no los dejes entrar a tu casa, que te deslicen por debajo de la puerta o lancen a la ventana la orden de un juez, solamente con la orden de un juez. No firmes ningún papel que tú no puedas comprender, es decir, que no esté en español. No declares nada, ni digas nada de tu estatus migratorio, es decir, si estás ahí con documentos o sin documentos, no digas nada hasta que estés con una autoridad consular que te apoye o con tu abogado. Se está intentando dar información a los mexicanos que todos los días tienen que salir a un centro de trabajo sin saber si pueden ser o no ser deportados, porque está la amenaza latente de estas redadas. De hecho, el SAR deportador que se inauguró con los tiempos de Trump ya le dio entrevistas a Fox News en las que dice que ya detuvieron a 308 migrantes que son todos criminales, como me está escuchando. Los detienen ayer y ya saben que son todos criminales, que hay violadores, que hay asesinos, que hay violentadores de hombres y de mujeres. Una cosa tremenda de creer y de escuchar.
pero esa es la narrativa allá. Y aquí yo insisto, hay algo interesante, porque yo decía, to Trump o no to Trump, engancharte o desengancharte, responder o reaccionar. El gobierno de México, con Trump ahora presidente, en estos 2 días, simplemente ha decidido not to Trump. ¿A qué me refiero? A no responder a declaraciones del propio Trump, sino a abrir las líneas de comunicación como debe de ser entre pares a través de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, de Marco Rubio, y la Cancillería de México. Y a partir de ahí delinear cuáles van a ser las mesas de trabajo. También se ha decidido no reaccionar a palabras, a narrativa, desengancharnos de esa pista y sí accionar, es decir, llevar a cabo acciones como estas papeletas, como el botón rojo, como estos centros de atención, coordinación, el establecimiento de los albergues, los transportes, que muchos reportes de la prensa del día de hoy ya hablan de camiones que estarían brindando transporte a algunos deportados que están llegando a las garitas, todavía en los mismos números y las mismas cifras que ha ocurrido a lo largo del gobierno de Joe Biden. Y también se está mandando a supervisar, decía yo, a Ariadna Montiel y a varios secretarios de Estado a estos albergues para quienes están en México en busca del sueño americano y que están decidiendo qué es lo que quieren hacer, regresar a su país, quedarse, arriesgarse. La presidenta insistió en que se les debe de atender de manera humanitaria y por el otro lado decirles que quizás no es la mejor apuesta intentar cruzar a Estados Unidos. Pero bueno, estos albergues ya se reportó en algunas zonas de frontera, ya están al 80%. Entonces hay que actuar y hay que actuar sin que nos desborde lo que aún no es un grave problema, pero que podría convertirse, porque de entrada, insisto, ya no está operando la CBP-1 y por ende todos los grupos de personas que esperaban su cita, que están desde Tapachula hasta la Ciudad de México o hasta el norte del país, que estaban esperando eso, pues están atorados en México y no sabemos qué es lo que decidan hacer, pero están en México y por ende son una población que se tiene que atender, porque están ahí, ni modo que uno se haga como que no los veo. Entonces les ofrece, pues obviamente una atención humanitaria y si de manera voluntaria quieren regresar a sus países, existen mecanismos que existían con la administración Biden en su momento para poder ser repatriados a partir de recursos que se establecían a través de organizaciones internacionales y que las opera por ley el Instituto Nacional de Migración, que fue justo lo que mencionamos ayer. Si hay una persona de otra nacionalidad que se encuentra en la frontera, en la intemperie, en estas condiciones, pues no, por razones humanitarias no se le puede negar la atención. Entonces se les atiende y se les orienta de las distintas opciones que hay, incluida la repatriación voluntaria para ayudarles a regresar. Okay. Y los que se encuentran aquí en la Ciudad de México, un permiso que tengan mientras tanto hasta que se haga este proceso, ¿qué les dice también? Igual, es lo mismo. O sea, o hay, en algunos estados son los propios gobiernos estatales quienes tienen atención. Entonces, por razones humanitarias, si atiendes una política de nuestro país y se les orienta si quieren regresar a sus países, la manera en que lo pueden hacer a partir de un esquema de colaboración que tenemos